Valencia Clima y Energía amplía las comunidades energéticas locales de la ciudad en el marco del programa Los barrios se conectan al sol. De ella vienen a hablarnos hoy Jorge Valls, coordinador de Oficina Transformación Comunitaria de la Fundación Valencia Clima y Energía, y Seina Hasala, agente energética de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Fundación Valencia Clima y Energía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas Hola, gracias. buenas. Encantadas de teneros hoy con nosotros en el programa para hablar de esta iniciativa, Los barrios se conectan al sol, pero primero creo que es interesante saber a qué se dedica, a qué os dedicáis desde la Fundación Clima y Energía. Bueno, la Fundación Valencia Clima y Energía se encarga desde hace varios años en proyectos de transición y mitigación energética y transición energética justa. Uh-huh. Hablarnos de ese proyecto que se llama Los barrios se conectan al sol. Creo que es muy bonito ya el título de por sí, sí. Porque es algo que a lo mejor al usuario, ¿no?, de a pie le cuesta un poco de entender. Este proyecto es un proyecto que tiene el objetivo de empoderar a las comunidades energéticas locales para que los vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia puedan conectarse a energía 100% renovable y de proximidad. Es un proyecto muy ambicioso. Tenemos ahora 10 comunidades energéticas locales ya en Valencia constituidas. Uh-huh. ¿Es más complicado hacerlo en la ciudad que en otras zonas más despejadas o con otra orografía, digamos, del terreno? Pues, aunque parezca una receta mágica lo de crear una comunidad energética local, que parece que tengas que seguir el ABC siempre, es increíble la capacidad de adaptación que tiene cada una de las comunidades energéticas locales y luego cómo afecta la geografía, el contexto, y en una ciudad como Valencia, con una densidad de población muy alta, la adaptación que tiene que tener o las barreras que se encuentra una comunidad energética local no tiene nada que ver con a lo mejor una comunidad energética local que se desarrolla en Soria con una densidad de población muy bajita, donde las barreras y los objetivos son otros. Uh-huh. ¿Cuál es vuestro trabajo en este asunto? ¿Cómo trabajáis vosotros con él? Trabajamos por fases. Tenemos una primera fase que es toda la parte de difusión, dar información, acompañar a las comunidades energéticas, las que ya están constituidas, las que son un grupo de motor o están interesados, pues les acompañamos paso a paso en crearse, en formarse en los documentos y la parte administrativa que tienen que realizar para ser una comunidad energética, y les ofrecemos todo tipo de asesoramiento técnico, administrativo, económico, jurídico, desde que se crean hasta que ya están totalmente conectadas al sol. ¿De dónde suele partir el interés? Porque a lo mejor una comunidad de vecinos sola no, pero a lo mejor una asociación vecinal sí que no sé cómo. Claro, el contexto es muy diferente en cada situación. O sea, puede ser desde un grupo de personas que ya se conocen previamente y a lo mejor comparten intereses comunes y siempre es el tema de conversación, a lo mejor en una reunión de amigos y de ahí sale un grupo motor, hasta el vecino o la vecina que no ha podido poner de acuerdo a su escalera y dice, ostras, pues ya que no lo puedo poner aquí, voy a encontrar otro grupo de personas que me pueda ayudar a esto. O incluso nosotros forzamos y en el momento de divulgación intentamos encontrar los barrios donde todavía no está ese germen de comunidades energéticas locales creado, pues dar esa pequeña píldora que a lo mejor necesita para que nazca una brizca de un germen, ¿no? O un pequeño grupo motor desde cero. Me imagino que habéis hecho charlas, ¿no? En todos esos, en Sí. algunos barrios, estáis acercándole la información al ciudadano. Sí, hacemos cada mes aproximadamente 2-3 talleres en cada uno de los barrios de Valencia. Depende si nos lo piden ellos. A veces también nosotros nos acercamos a las asociaciones que ya existen en cada barrio. Normalmente son asociaciones de vecinos o grupos ya constituidos, alguna falla que está interesada. Este tipo de personas y de movimientos son los Digamos que por ahí se interesan. empieza, ¿no? Y luego Sí. se va haciendo cada vez más grande. ¿Cuáles son las ventajas de crear una comunidad energética local? Pues mira, la primera y más directa es la que estás consumiendo energía verde de proximidad.
Y luego muchísimas otras, como puede ser que estás favoreciendo el tejido asociativo dentro del barrio, estás impulsando el pequeño comercio, porque normalmente siempre vas a instaladoras pequeñitas que encuentras dentro del barrio. Sí, entonces, es genial también. Claro, claro. Entonces tienes ahorro energético, mejor estructura de barrio y, bueno, y al final un tejido asociativo creciente dentro del mismo barrio. Si no me equivoco, la comunidad de Castellano Liberal fue la primera, ¿no? Constituida en la ciudad. ¿Cuántas hay ahora y cómo están funcionando? Sí, fue la primera que está funcionando desde el 2022. Actualmente tenemos 10 comunidades energéticas ya constituidas. Todas están buscando cubierta o bien pública o privada y tenemos 3 grupos que ya falta poco ya para que estén oficialmente constituidas, que son Benimaclet, la Malvarrosa y en La Rayosa, que desde que empezamos con ellos que van como un tiro. Castellano Liberal, me imagino que ya como hace ya unos años ya funcionan solos, o todavía seguís en contacto con ellos. Sí, o sea, una de nuestras herramientas principales es la de acompañamiento. Entonces, una comunidad energética no se queda simplemente en el momento en el que compartes energía, sino que ahora se están marcando otros muchísimos objetivos, como por ejemplo movilidad sostenible y compartida. Es decir, podemos adaptar un vehículo eléctrico para las necesidades que pueda tener los socios de la comunidad energética local. Pues no es simplemente compartir energías, sino talleres formativos de Entiende tu factura. Hay muchísimas otras líneas de actuación dentro de una misma comunidad energética. Sí, por ejemplo, alguien que nos está escuchando, has dicho uno de los barrios, ¿vale? Me pilla cerca y esto me interesa, ¿qué puedo hacer yo? Hay 2 vías. Una, acercarte a las oficinas de la energía que tenemos. Tenemos una en Ayora, tenemos otra en el Parque del Oeste, en el mercado. En el mercado de Torrefiel, y también nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico com.ener@climayenergia.com. Pueden visitar nuestra página web y ponerse en contacto con alguno de los teléfonos que los tenemos publicados. Si les interesa, podemos contactar con la gente, porque nosotros tenemos los grupos motores, tenemos un grupo de WhatsApp por cada barrio, entonces ya ponemos a la gente interesada con los vecinos de ese barrio. O sea, ponéis en contacto, pero directísimo. Directísimo, vamos, sí. Que se informe de todo. Bueno, el pasado 30 de enero se celebró el tercer encuentro de comunidades energéticas locales de la ciudad de Valencia. ¿En qué consistió y bueno, cómo fue? Pues, perdón. Es el tercer año, como has dicho, que lo organizamos, y al final es un momento de unión y de encuentro, en el cual cada una de las comunidades energéticas locales tiene la oportunidad de exponer sus proyectos, cómo han avanzado en este último año, qué barreras, qué dificultades, no solo problemas, sino qué ventajas o qué proyectos novedosos han encontrado. Entonces, ya son bastantes comunidades energéticas locales, entonces ponernos todos de acuerdo en una jornada para organizarlo y poner en común toda esta información nos parece realmente útil. Ya no solo eso, sino que también le damos la bienvenida a las comunidades energéticas locales que al final uno en su día a día está en la vorágine de su comunidad energética local y a lo mejor no sabe que ha nacido una hace 2 meses o 3. Entonces es una oportunidad para presentar a las nuevas comunidades energéticas locales y que aprendan, sobre todo que aprendan y que tengan. A nosotros nos genera como un listado de ejercicios y de trabajo que nos llevamos a casa, porque son muchas las necesidades que tienen y nosotros intentamos ayudarlos, y entre ellos intentan conectar, porque muchos problemas se han repetido continuamente y a lo mejor ya los has solventado. Y entonces, claro, a lo mejor alguien ya tiene la solución. Claro, le sirve como lanzadera para resolver esos problemas. ¿Cuál habría sido, una de las